Hola, muy buenas tardes amigos. Otro día más con vosotros en este nuestro programa, Las aventuras de la espada. Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. El programa de radio de esta emisora para los libros. Libros recién salidos del horno o casi recién salidos del horno, sobre todo de historia de España, porque estamos en España y lo que nos interesa es nuestra historia. No es que no vayamos a hablar de otras, también podemos hacerlo, pero lo suyo es que hablemos de la nuestra. Y hoy, bueno, pues hemos traído a un autor que personalmente yo no conocía, conocía de oídas de su existencia. Me llamó la atención ver que había editado un libro que creo muy interesante porque el protagonista del libro es muy desconocido. Es decir, su nombre se conoce, la gente conoce la existencia, pero cuando le dices incluso a gente que conoce la historia, le dices, oye, háblame de este individuo, vamos a desvelarlo ya, Alonso de Ercilla, pues la gente dice, sí, sí, Alonso de Ercilla, sí, sí. Entonces, vale, ¿en qué momento de la historia vivió? Años en los que estuvo, qué hizo, a qué se dedicaba, escribía, ese tipo de cosas. La gente empieza a divagar. Entonces, hay personas que a mí me gustan por eso, porque nos sacan de esas dudas. O sea, el problema está en que ahora mismo, si no conocemos la biografía de muchos de nuestros héroes, es precisamente porque no nos molestamos en comprar libros como este que yo tengo en mis manos, como este que ha escrito el señor que está a mi derecha, que es Daniel Alveraz. ¿Qué tal estás? Muy buenas, José Antonio. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, hablando de Alonso de Ercilla. Bueno, Nada pues menos. Daniel ha acudido aquí, invitado por mí. No sé cómo lo ha hecho, porque hay que estar un poquito mal de la cabeza para venir a sufrirme. Y, y bueno, pues tengo 20.000 preguntas. Daniel, ¿cómo te has metido en un charco que se llama Alonso de Ercilla? Porque, bueno, ponerse a escribir de Hernán Cortés, pues bien, pero Alonso de Ercilla, a pesar de ser tan importante como puede ser Hernán Cortés o Pizarro o cualquier otro, es muy desconocido. Claro. Precisamente eso es lo que me atraía a mí, ¿sabes? Ese era un poco el reto. Porque libros sobre Cortés, sobre Pizarro, sobre Balboa, bueno, no digamos ya Cristóbal Colón y demás, pues se publican docenas casi cada año. Pero a mí me interesan otra serie de personajes de nuestra historia relacionados con el descubrimiento, conquista de América, el asentamiento español en ese territorio durante más de 300 años, que fue España, como lo es Madrid, o Valladolid y León. Me interesan esos personajes de los que se escribe menos y se cuenta apenas nada, ¿no? Y entonces, de esa playa de conquistadores y aventureros que cruzan el océano, se jugaron la vida y demás, di con Alonso de Ercilla hace ya unos años, al indagar un poco sobre cómo fue la llegada de los españoles a Chile, ¿no? Al continente, al sur del continente americano. Pues claro, conocí las andanzas de Pedro de Valdivia, el capitán y gobernador, primer gobernador de Chile, la célebre Inés Suárez, que hace poco se hizo una serie de televisión y todo, su amante, también otra serie de personajes, Jerónimo Aldarete, su mano derecha, Francisco Almagro, en fin, otros muchos, ¿no? Y ahí me salió el nombre de Alonso de Ercilla. Y claro, como tú dices, sí, Alonso de Ercilla pues nos puede sonar, incluso si decimos la Araucana, pues nos suena, sí, a lo mejor en el colegio, los que tenemos cierta edad, pues no lo mencionaron, o ni siquiera, pero nos puede sonar, ¿no? Pero más allá de eso, no. Entonces, claro, yo empecé a indagar un poco sobre su vida, y claro, como la de casi toda esta gente son vidas de novela, ¿no? Y eso es lo que modestamente he hecho, o sea, traer su biografía de una manera un poco novelada para darle más agilidad al texto y abrirlo a un público pues más, digamos, aficionado a la historia, pero que no tengas que ser un erudito o un humanista 100% historiador para entenderla y que te llegue a interesar, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer, novelar un poco su vida, sus aventuras, sus viajes, porque fue un hombre muy viajero y vivió pues 1000 historias.
Y encima triunfo con la pluma, como ahora veremos. Sí, con la pluma, es cierto. Sí, sí. Yo, Alonso de Ercilla me pasa lo que tú comentabas, conocido por encima, pero hay una novela del siglo XX, de principio del siglo XX, escrita por Enrique Jardiel Poncela, en la cual el protagonista es Pedro de Valdivia. Pero no Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, sino un tataranieto. Y bueno, pues siempre hace las referencias al Pedro de Valdivia original como el gran conquistador. Y también hace referencias a nuestro protagonista del día de hoy, que lo poquito que yo he leído de él, porque todavía no he leído tu libro, encomiendo mi alma al Santo Espíritu, porque la gente va a decir, se pone a hablar de un libro y no lo ha leído. Bueno, pues sí, reconozco que no lo he leído, pero conozco al personaje un poquito más desde que supe que iba a hacer esta entrevista, y personalmente me da la ligera impresión de que nuestro protagonista era también un conquistador, pero no solo un conquistador de tierra, sino un conquistador de muchas otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad es que llevaba la palabra conquista en el alma y en la frente casi, ¿no? Pero conquista de conocimientos, conquista también de mujeres en su juventud y en su madurez, conquista de absorber todo lo que él pudo conocer en sus múltiples viajes. Date cuenta, estamos hablando de un Alonso de Ercilla que es un cortesano, que es que este es una característica peculiar cuando siempre se habla de los conquistadores así, pues en fin, muchas veces de manera oscura o negro legendaria y bueno, semianalfabetos, sedientos de oro, que violaban a las indias y demás. Bueno, Ercilla es un cortesano. Ercilla es paje desde los 15 años de edad, entra a servir como paje del príncipe Felipe, el futuro Felipe II. Y a partir de ahí se le abre pues un mundo, un horizonte nuevo, ¿no? Lógicamente ser un cortesano en 1548, que es cuando él entra como paje al servicio del príncipe Felipe, es un privilegio. Va a tener como maestros a los mejores humanistas. Va a recorrer media Europa en el séquito del príncipe Felipe, en ese famoso felicísimo viaje que contará luego Cristóbal Calvete de Estrella. Cuando el emperador llama a su hijo Felipe para que reconozca todos los estados y señoríos que le pertenecen y sea conocido por sus súbditos, y le juren fidelidad, le reinen pleitesía, ¿no? Ese felicísimo viaje, Ercilla, un chaval de 15 años de la mediana nobleza, ahí va como paje. Y entonces en esos 3 años él va a perfeccionar sus conocimientos, sus lecturas de los clásicos que van a influir luego en su poesía. Va a conocer gente interesantísima, va a ser testigo de acontecimientos pues de primer orden en ese tiempo. Y se va formando ese joven humanista, que al final es lo que es Ercilla, es un humanista propio del Renacimiento, que sirve al príncipe del Renacimiento, que es Felipe, que va a ser Felipe II, y todo eso le hace no ser un conquistador, digamos, al uso, sino tener otra posición diferente, ¿no? Y todo eso le va a enriquecer mucho como persona. Todos esos viajes, esas lecturas, esa formación, esa cercanía con la corte, la va a aprovechar para completar su personalidad. Bueno, creo que has hecho un repaso muy interesante de esa niñez-juventud de Alonso de Ercilla, pero la verdad es que yo no he leído el libro, ya lo digo y lo vuelvo a decir, pero he visto que el libro está planteado casi como una autobiografía, como una autonovela, una novela biográfica del propio autor, apoyándote en la Araucana, o te apoyas en otros textos. Me apoyo, meto algunos versos de la Araucana, digamos, para dar paso a diferentes pasajes de la vida de Ercilla. Y después, sobre todo, me apoyo en lo que se conoce de su biografía, que es bastante, que es mucho hoy en día, ¿no? Es mucho desde hace casi un siglo, cuando el investigador José Toribio Medina publicó una Araucana, una edición especial, compilando todo lo que se conocía del autor. Entonces, eso lo introdujo en la Araucana como prólogo, y es la base todavía hoy en día de lo que se sabe de Ercilla, que es mucho, ¿no? Entonces, yo al final, muchos me dicen, ¿pero esto qué es? ¿Una biografía novelada, una novela histórica, una novela de aventuras y tal? Yo el calificativo se lo dejo al que lo lea. Para mí es una novela. Para mí es una novela basada en un personaje histórico real. Es una novela que tiene mucha historia. La propia vida de Ercilla
hay mucho de realidad que yo cuento ahí. Y también, bueno, hilvanando algunos personajes de ficción y algunas tramas, porque claro, siempre hay, en estas biografías del siglo XVI, siempre hay pasajes y periodos que quedan un poco al albur, ¿no? Y que dan pie para meter alguna aventura, algún amorío o algún duelo con espada, ¿no? Entonces, al final, pues es una novela, pero es una novela donde Ercilla es el protagonista, donde él recuerda su vida y que trata de hacerse amena, dando saltos en el tiempo, recordando esa infancia que os he contado más o menos, esa juventud, su servicio al príncipe Felipe, y cómo en un momento dado siente la llamada de la aventura. Él ya es un hombre de letras, es un hombre formado, y a los 21 o 22 años oye hablar de las Indias, del Perú que está revuelto, de Chile, del ignoto Chile, donde los temibles araucanos, los mapuches del sur, han masacrado a Pedro de Valdivia, que se lo han comido vivo prácticamente, y a otras decenas de españoles, y está en riesgo de perderse todo lo que se ha avanzado en esa gobernación, ¿no? Y entonces ahí Ercilla le sorprende al príncipe Felipe, porque le pide licencia para embarcarse a las Indias, en la flota que se está formando para llevar a un nuevo virrey del Perú y un nuevo gobernador de Chile. Pero es este siglo XVI, ¿no? Es este siglo de las armas y las letras, ¿no? O sea, Ercilla es un servidor del príncipe, ha completado su formación humanística y quiere dar ese paso hacia la aventura, hacia la gloria, dejar fama y memoria de mí, como escribía Pedro de Valdivia en sus cartas, ¿no? Es ese espíritu de ese siglo, ¿no? De expansión, de ese orbe hispano que lleva a muchos nobles y villanos a embarcarse hacia las Indias. En este caso es un cortesano, es Ercilla, que tiene una formación superior a la media, el que va a probar fortuna como soldado. Y así se va a embarcar. En el verano de 1555 se embarca en una flota inmensa que se forma de 90 galeones, que lleva al virrey del Perú, al gobernador de Chile, y ahí va Ercilla, con licencia del príncipe como soldado. Va a llegar primero a Panamá, después a Perú, muchas dificultades, en fin, tempestades y demás, y al final llega a Chile. Y en Chile se encuentra pues un territorio fascinante, porque es el confín del continente, está poblado por unos pueblos indígenas muy aguerridos, que no se someten, que son orgullosos, que son valientes a su manera, y que atacan constantemente a los españoles, sin importarles las pérdidas que sufren en sus propias filas. Los españoles son pocos, están dispersos, y las pasan canutas. Entonces tienen avances y retrocesos. Y Ercilla todo eso, aparte de un paisaje plagado de volcanes, la cordillera de los Andes, los lagos, las tormentas, el sur boscoso de Chile, que es fascinante, todo eso le deja impresionado. Y entonces él ahí ya decide tomar notas. Él cuenta en algunos versos de la Araucana, él da pistas, ¿no? de lo que él ve y lo que le sucede. Y cómo va tomando notas en pequeños trozos de papel, pequeños trozos de cuero cuando se le acaba el papel, con la idea ya de contarlo cuando regrese a España, ¿no? De escribir una crónica, escribir un poema épico, que es lo que hará años después. Y además se decide hacerlo en verso, ya que ha leído a los clásicos, griegos y romanos, y también otras influencias italianas y demás, aparte de los españoles del siglo XV, decide hacerlo en verso. Pero yo creo, esa experiencia, que además no dura mucho, porque él en Chile batalla 2 años contra los mapuches en la guerra de Arauco. Apenas son 2 años, pero son 2 años muy intensos, de campaña militar, con exploraciones, adentrándose en territorios donde antes no habían llegado los españoles, teniendo que retroceder, capturando a caciques y, bueno, dándoles su escarmiento, perdiendo españoles por el camino. Pero tal es la impresión que le produce que él decide contarlo, porque las noticias en España sobre Chile pues las conocen muy pocos. Entonces, ese yo creo que va a ser también uno de los factores del éxito que va a tener cuando por fin publica la Araucana. Bueno, yo estoy viendo a un autor que escribe muy bien hablando, o sea, con que cuando escriba sobre el papel tiene que ser estupendo. Es un tema muy interesante. También hay una cosa muy interesante, y es que los españoles que vivieron en ese siglo XVI y en el XVII, pues eso, están por encima de lo normal. La formación humanística es tremenda. Yo no sé si cuál es la formación, seguro que tú sí lo sabes,
en qué lugar se formó como bachiller, porque en esa época la gente se formaba, el título máximo era el de bachiller, ¿no? Y él se formó como bachiller en Madrid o en Alcalá o según iba circulando. Es que él tuvo, yo creo que no fue ni bachiller, o sea, como título, digamos, expedido oficialmente, porque tuvo una vida itinerante. O sea, tuvo una vida en la infancia. Él pierde a su padre muy pronto. Su padre era un personaje importante, era don Fortún García de Ercilla, que era un jurisconsulto, era un hombre de leyes, consejero real del emperador Carlos. O sea, era un hombre muy apreciado ya en la corte. Pero muere cuando Alonso de Ercilla, su hijo menor, tiene 1 año de vida. Entonces, claro, su madre, doña Leonor de Zúñiga, tiene que sacar adelante a su prole, que tienen 6 hijos la pareja, ¿no? 3 mujeres y 3 hombres. Y Ercilla es el menor de todos. Total, la mujer lo va a hacer lo mejor que puede. Pues sí, le va a dar una formación a los hijos, pero ella al final encuentra el mejor acomodo para su hijo menor en la corte. ¿Qué mejor sitio que la corte? Por supuesto. Que ahí le acaben de formar como hombre, ¿no? Le formen como ese hombre humanista del siglo XVI. Entonces, con 15 años consigue colocarle como paje. Entonces ahí Ercilla, que nada más incorporarse, empieza el viaje ese por Europa que te contaba, que dura 3 años, hasta los 18 años, va a completar su formación sobre la marcha, bajo la tutela del preceptor de pajes, que es Juan Cristóbal Calvete de Estrella, humanista, maestro de latín del príncipe Felipe, nada menos. Sí, porque en esa época lo del latín era básico. Claro, totalmente. Y es el que le va pasando, entre otras cosas, muchos textos de autores latinos, Virgilio, Lucano, otros muchos, y otras obras que Ercilla debe ir conociendo. Entonces, digamos que no es una formación reglada, digamos, desde niño hasta sacarse el título de bachiller, incluso otros, sino una formación acelerada en el camino y en esa pubertad, ¿no? Es lo que le va a hacer a Ercilla, pues un hombre conocedor sobre todo de las artes y de las letras, que él domina a la perfección para escribir después una obra tan magna como la Araucana, que son, pues no sé cuántos cantos son ahora ni cuántos versos, pero son cientos y cientos de versos en octava real, muy pulidos y muy del gusto de ese renacimiento que se da en el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Segunda mitad del siglo XVI, siglo XVII. Todos los de la pluma son también de la espada. Lope, por ejemplo, Miguel de Cervantes, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca, por ejemplo, todos ellos, además, no es simplemente que hayan llevado espada, sino que han estado en guerras importantes y se han jugado la vida bien jugada. La mayoría de los hombres de esa época, de los hombres famosos, que por ejemplo a Pedro Calderón de la Barca todo el mundo lo conoce porque en un momento dado fue eclesiástico y porque escribió, pero se les olvida que fue sargento de infantería. Claro. Eso se olvida. Lo de eclesiástico solían acabar muchos en su madurez, ¿no? Sí, por como el propio Lope. Pero antes, efectivamente, habían batido el cobre. Sí, porque, bueno, concretamente el Lope había sido infante de marina. Claro. Y prácticamente casi todos, excepto raras excepciones, por algún otro motivo, por ejemplo Quevedo, pues porque era cojitranco y tenía problemas con la vista, con lo cual no fue admitido. Pero no quitaba para que fuera un espadachín de primera y de profesión espía, porque en realidad fue el James Bond de su época. Total. Y eso me lleva a una pregunta, que es, ¿qué es más importante en Alonso? ¿La espada o la pluma? Es que en su caso es que son indivisibles. O sea, yo creo que en todos estos personajes se retroalimentan. En su caso va a ser la pluma porque es con lo que triunfa. Se hace un hombre célebre, un hombre de letras muy admirado por el propio joven Cervantes, que le llega a conocer en vida. El aún más joven Lope llega a conocer a Ercilla en vida, leen su Araucana y le dedican después versos elogiosos a Ercilla, ¿no? Pero claro, ese éxito en las letras se debe también a su experiencia como soldado, ¿no? Porque si no se llega a embarcar por ansias de gloria y de aventura y de luchar por su rey en esa flota que llega al Perú y después a Chile para pelear contra los más fieros enemigos del Imperio Español en América en ese momento, que eran los mapuches, los araucanos, pues no hubiera tenido ese bagaje para él después componer esos versos, ¿no? Entonces, claro, está muy unido. Pero, hombre, es verdad que la experiencia militar de Ercilla dura poco tiempo, pero es muy intensa y le marca. Y le hace después plasmar
todo lo que ha visto, gracias a su ingenio y su formación humanística, sobre el papel, en verso. Entonces, claro, cuando él por fin la publica, han pasado ya unos años, la publica la primera parte en 1569, en Madrid. Se pasó 14 años de su viaje Efectivamente. a Chile. Sí, y ha vuelto a Madrid pues a lo mejor 5 años antes y tal, pero claro, tiene dificultades y al final le cuesta, pero al final publica esa primera parte. Y claro, ya sorprende, ¿no?, esa publicación, porque nadie ha escrito en ese verso tan rico sobre un territorio tan lejano y una guerra tan poco conocida, ¿no? Y pocos años después él se anima, porque al final él va a escribir esta obra prácticamente durante casi toda su vida, ¿no? Porque años después él tiene mucho más en la cabeza y ve que ha tenido cierto éxito y dice, bueno, pues voy a escribir una segunda parte. Y sale en 1578, casi 10 años después de la primera. Y claro, con esta segunda parte ya sí que es un bestseller, ya es un pelotazo. De hecho, a partir de 1580, Ercilla está en la cumbre literaria. De hecho, le premian también con un cargo más de examinador de libros o censor de libros. Ercilla revisa y da su autorización para que se publiquen ciertos libros. Y se traslada a Lisboa. Él sigue siendo un hombre del rey, de Felipe II, un cortesano. Ya es gentil hombre de su cámara, no es paje, es gentil hombre de su cámara. Y le acompaña pues en determinados viajes. Claro, cuando surge la guerra en Portugal, Ercilla se traslada con la corte a Portugal. Y está en Portugal en 1581 y 1582. La batalla de las Islas Terceiras y demás. Y en ese Portugal es donde la mayoría de expertos coinciden que conoce a Cervantes. Que acaba de llegar de Lepanto, le va a Lisboa buscando oficio, buscando mercedes. Le mandan como espía a Argel. Bueno, ya que conoces aquello. No, a Orán y tal. Bueno, por ahí por la costa africana. Sí. Regresa a Lisboa para pedir alguna ocupación más o que le suban el salario, no tiene mucho éxito y parece que ahí conoce a Ercilla, del que ya ha leído la Araucana. Y entonces, claro, yo esto lo novelo un poquito y digamos que Cervantes le pide consejo a Ercilla. En ese momento Lope también estaba por allí. Porque claro. Justo en ese momento. Mira, sin hacer spoiler, también yo he metido a un joven Lope que anda por allí, que se ha embarcado. Huyendo quizás de un lío de faldas, en fin, estas cosas. Claro, Lope, estas cosas lío de faldas, en el Feni de los ingenios solían pasar desde joven, ¿no? Porque aquí Lope era jovencito. Pero efectivamente está embarcado y también conoce a Ercilla en Portugal. Todo eso yo lo tramo ahí de una manera, bueno, que he buscado que sea curiosa y demás, ¿no? Y también admira a Ercilla desde el principio. Tú fíjate que muchos años después de que Ercilla muere en 1594 en Madrid. No hemos dicho que es madrileño, él es madrileño. Eso no lo sabía yo. Su familia era de madrileño, de Vizcaya. Él nace en Madrid y después va a morir en Madrid y demás. De hecho, él vivió en las casas del Cordón, en la Plaza del Cordón de Madrid, al lado de la Plaza Bahía. Que fíjate que es curioso, que es que el otro día pasaba otra vez y en las casas del Cordón, sabes que hay una placa que recuerda, aquí estuvo bajo arresto Antonio Pérez, secretario de Felipe II, de 1575 a 1500 tal, hasta que huyó a Aragón y tal. Sí. Bueno, pues está esa placa al Ínclito Pérez y no hay una placa al suelo. ¿Sabes que también esas cosas suelen pasar, claro, sí, pero vamos, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es la Araucana y tu utilización de la Araucana. Estamos ante un remake del Mío Cid, es decir, es ese tipo de obra en la cual se trata de ensalzar, de llevar a lo más alto a los héroes. Claro, hombre, es un poema épico, entonces lógicamente Ercilla hace un retrato muy heroico de todos los que participan en esa conquista del duro Chile, ¿no? Pero de todos, digo de todos, o sea, tanto de los españoles como de los araucanos, de los mapuches, porque él, si algo hace Ercilla es darle el justo valor y mérito a los enemigos, ¿no? A esos indios tan aguerridos que son los mapuches. Pero claro que hay mucho heroísmo, hay mucha viveza en los combates, es un narrador extraordinario. De hecho, se nota que él ha estado presente en algunas de esas batallas, y en las que no ha estado presente se ha documentado y se ha informado bien por parte de otros soldados veteranos. Lógicamente, al ponerlo forma lírica en poema,
se concede licencias, le da un dramatismo extraordinario, seguramente exagera como hacen todos los cronistas de aquel tiempo, pero este Poémica tiene su verdad en todos esos versos, claro que sí. No solo los de esa época. Bueno, sí, bueno, lo de ahora es que directamente ya se lo inventan. Se lo inventan, o sea, vamos a ver. Mucho más grave ahora. Muchísimo más grave, aunque bueno, a veces, no sé, yo el otro día discutía con un autor porque el autor había reflejado, no vamos a decir el pecado, sí el pecado, pero no el pecador, y bueno, pues había inventado ciertas cosas, entonces yo le tuve que decir, perdona, yo estuve allí. Entonces lo que estás contando me parece muy bien, pero te estás pasando 3 pueblos porque, bueno, ni somos tan machos ni éramos muchos. Claro. No, bueno, tal, no sé qué. Y ese es quizá el problema de estos poemas épicos, la mesura, ¿no? La medida. ¿Alonso de Ercilla tiene medida o se le va la pluma? Se le va, un poco se le va, porque como él ve que ha gustado su primera parte, sí, incide en la segunda y sí, llega a hacer una tercera. Sí. Y entonces, no es que cada una sea más florida o más tal, pero sí que utiliza más juegos retóricos, mete otros personajes, sí, mete traslaciones de lugar y tiempo. O sea, bueno, juega con diferentes escenarios. No solo se centra ya en esa guerra en Arauco, sino que incluso narra un poco la batalla de las Islas Terceras, también la narra un poco lo que sucede en Portugal. Sí. Pero bueno, son juegos, digamos, licencias que se permite y que parece que agrada mucho, claro, porque la prueba es que, fíjate, en Vida de Ercilla, decíamos que él muere en 1594, sí, en noviembre, aquí en Madrid, se van a cumplir 430 años de su muerte, si no me equivoco, ahora en noviembre. Solo en Vida de Ercilla, se han publicado más de 15 ediciones de la Araucana. O sea, y eso en aquel tiempo era un pelotazo. Eso era un pelotazo, sí. Oye, a mí me llama la atención y me gustaría que vosotros, los que escribís de esa época, pues yo escribo de otras, no de esa, pero los que escribís de esa época podríais aprovechar para forzar un poco el que obras... ha habido una obra que para mí es una gran obra porque es la única, que estamos hablando de A la Triste. A la Triste es una gran película, es una gran película, nadie lo puede negar. Luego, como novela, hombre, no es santo de mi devoción su autor, porque digamos que se va cambiando de bando ideológicamente según le interesa, lo cual para mí no es bueno. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que os vais a mover, o tú concretamente te vas a mover para convertir la Araucana y tu libro en una película. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, porque sería ideal. ¿Tú crees que es factible? Ojalá, hombre, claro que es factible. Pues, lo que hace falta es dinero, ¿no? Dinero y que te llegue aquí alguien interesado, un Mel Gibson, porque si tiene que ser uno de aquí, la llevamos claramente. Hombre, aquí a veces aquí puede ser que incluso haya algún buen director. Sí. El problema es el productor. Claro, porque claro, la pasta. La pasta y que bueno, lo que está de moda es, por ejemplo, la segunda parte de Valer, donde todos los de Valer pues fallaban por algún sitio. Totalmente. O sea, hay un contraste entre Valer, la de los años 40, sí, y la Valer de hace 4 días. El contraste es brutal. Entonces nos enfrentamos, o tú aceptarías que te hiciesen la película y que te tocasen un poco el guión, o no aceptarías que te tocasen el guión. Hombre, pues no mucho. O sea, no mucho. Porque si a estas alturas se interesaran por la novela para hacer un tal, hombre, yo pediría... Sí, porque rápidamente hoy en día lo que está de moda es Alonso de Ercilla es un conquistador y violador, es un violador, ladrón, no sé qué. No iba a transigir. No ibas a transigir. Fácilmente no. No, es que yo creo que no vas a transigir, pero me gusta hacer la pregunta. No, porque... A ver si nos escucha algún productor que tenga 2 dedos de frente. Perdería sentido, ¿no? ¿Y tú crees que yo no he hecho eso? ¿Tú crees que triunfaría una serie de televisión o una película hecha sobre tu libro? Hombre, si se hace bien, ¿por qué no? Claro, pues es que es cuestión de ponerle interés y poner los medios también. Claro, y quitar ideología. Quitar toda la ideología que sea posible, por lo menos. Sí, porque... Y sobre todo el presentismo, ¿sabes? Las tontunas de ahora, el lenguaje... o sea, no podemos entrar en chorradas, ¿no? Estamos haciendo una película del siglo XVI, una película del siglo XVI. Hay que meterse en el siglo XVI. El problema que tenemos hoy en día es que la gente ve
el siglo XVI con ojos del siglo XXI, lo cual es inviable. Totalmente. Pero es lo que nos pasa siempre. O sea, con cualquier capítulo de nuestra historia está todo politizado. O sea, todo. Pero se dice reconquista no existió. Se dice descubrimiento y conquista de América, genocidio. O sea, cosas que deberían ser básicas, o por lo menos haber un mínimo de consenso. Nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. O sea, es increíble. Yo creo que eso no pasa en ningún país del mundo, ¿sabes? Solo pasa en España, ¿no? Es que la leyenda negra ha sido tremenda con nosotros por culpa de nosotros mismos. Totalmente. O sea, aquí la leyenda negra empezó a aceptarse por culpa de Felipe V, como tú bien sabrás. Es decir, hasta Felipe V la leyenda negra pues ni como es que no existía. Pero los Borbones tratan de justificar su aceptación del trono de España apoyándose precisamente en la leyenda negra, porque ellos, como son franceses, lo van a arreglar. Digamos que la rescatan, pero ya estaba ahí, ¿eh? Sí, estaba desde el siglo XV, posiblemente. Los Borgia en Italia, los marranos, todo es eso. donde empieza a surgir. Y después ya con América, Flavio Bartolomé de las Casas, el ínclito Pérez que te nombraron. Bueno, el amigo Pérez, cuando se fue a Inglaterra, exacto. Libelos, tal, ¿no? Sí, pero es que eso es muy típico de los traidores. O sea, no. España, en todos los países del mundo hay traidores, pero los nuestros han sido especiales. Totalmente. O sea, es de primera división, total y absoluta. Totalmente. Me estoy quedando sin tiempo. Ajá. Me quedan dos preguntas. Una, tú ya has hecho alguna otra cosa. Sí. Aquí en la solapa del libro se ve, en la solapa del libro editado por HRM Ediciones. Es el primer libro de esta editorial que yo entrevisto al autor. ¿Ah, sí? Sí. Te voy a decir por qué. Simplemente porque yo he hablado con... A ver si el señor de HRM, señores, en diversas ocasiones les he pedido a ustedes que me envíen autores y libros, y estoy esperando. Pero estamos hablando desde hace 6 o 7 años, ¿eh? Desde que prácticamente empieza HRM, empecé. Pues sabes que tienen buenos libros publicados. Tienen muy buenos libros, pero claro, el tema es el siguiente. O sea, esto es un consenso. Claro. O sea, yo, ¿por qué entrevisto a Daniel? Pues porque Daniel y yo hemos llegado a ese consenso. Si yo le digo a su editorial, oye, mándame a Daniel, y su editorial me ignora, pues yo nunca hubiese entrevistado a Daniel. Que ese es el problema con HRM, que ha hecho cosas muy buenas. También tienes cosas con SND, yo me llevo fabulosamente bien. Álvaro es un tío fabuloso. Álvaro es un grande. Mis 2 libros anteriores fue con SND. Bueno, pues si ahora he cambiado es porque él publica menos novela. Sí, él es más historia pura y dura. Próximo libro. Que esa es mi primera de las 2 preguntas. Próximo libro, pues estoy dándole vueltas, porque como todavía está tan reciente, ¿no? Y tengo varias ideas y varias historias por contar, ¿no? Pero todavía no lo sé. Pues estoy todavía aquí de promoción. Bueno, pues la verdad, el libro, como todo libro, hay que promocionarlo, pero yo te digo una cosa, necesita muy poquita promoción. Dicen que el buen paño en el arca se vende. No es que sea eso lo que se pretende, pero vamos a ver, el tema está en que es o sea, a simple vista merece la pena. Segunda pregunta. Yo bajo por la... ¿Tú eres de Madrid? Sí. Bueno, yo también. Yo estudié en el Real Seminario de Nobles. ¿Sabes cuál es el Real Seminario? El Instituto San Isidro. Claro. Igual que Lope, igual que Cervantes. Todos los grandes. Todos los grandes estudiaron en el Real Seminario de Nobles. En la ahora calle de los Estudios, esquina a la calle de Toledo. Y pues ahí entré yo a aprender a leer y a escribir, porque en mi época, que yo soy muy mayor, en mi época había párvulos en los institutos, ¿sabes? Claro. Y salí de allí con el COU, la primera promoción que hubo de COU en España, pero solo en el San Isidro. Qué bueno. Ya el siguiente año ya el COU lo hicieron en todos los sitios, nosotros hicieron un experimento. Entonces yo estoy muy eso de, oiga, que yo he estudiado en el Real Seminario de Nobles. La gente alucina y dice, ¿eso qué es? Eso viste mucho. ¿Eso qué es, no? Pues mire usted, donde estudió Lope de Vega, pero no al mismo tiempo. Bueno, bromas aparte, tú estás en lo alto de la calle Carretas, bajas hacia Sol, doblas la esquina, o sea, llegas a Sol, doblas la esquina y ahí hay una librería frente a la cual asesinaron a Canalejas. Efectivamente. Bueno, pues Canalejas estaba mirando el escaparate, tú llegas allí y miras el escaparate que estaba mirando Canalejas. Imposible, porque ahora hay una cosa de comida rápida, una chorrada de esas. Quitaron la librería San Martín, que era un referente de libros de historia
de libros de geografía, de libros técnicos. Pero yo siempre lo pongo de ejemplo. Tenía que haber una librería San Martín en la Puerta del Sol. San Martín o como la quieras llamar, pero una librería de ese calibre. Entonces tú pasas por allí y en la vitrina de la librería, es decir, en el cristal de la librería, que antes se llamaban vitrinas, no sé por qué, ahora ya, bueno, es que hasta el idioma lo estamos perdiendo. Y ves allí puesto en el centro, en un pequeño atril, un libro que pone Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias. HRM, Daniel Arberas, Alonso, este que tengo yo en la mano. Eso es. ¿Por qué entras y lo compras? Hombre, lo compro porque conozco a Daniel Arberas, que es un gran autor. Entonces digo, anda, Alonso Ercilla. No he leído nada sobre Ercilla. ¿Quién será este personaje? Me suena un poco. No sé, o sea, al final tiene que ser una mezcla, ¿no? De curiosidad tuya como lector, de querer adentrarte en una historia que no conoces y en una historia que es nuestra, ¿no? Y que se nos ha olvidado y que no nos la cuentan y que, bueno, de una manera amena, aparte de conocer a Ercilla, vas a conocer muchas cosas, ¿sabes? Cómo se movía la corte, los viajes del príncipe Felipe, cómo suceden acontecimientos en las Indias que marcan y hacen circular personas y bienes, cómo ese Ercilla aventurero se lanza a ese territorio a pelear, ¿no? Cómo esa formación humanística le hace concebir un poema que se hace universal y que llega hasta nuestros días. Cómo es admirado por Cervantes y Lope. O sea, en fin, al final hay muchas claves y claro, hay que lanzarse a comprar ese libro de la vitrina, como tú dices. Vale, bueno, pues el libro de la vitrina que tengo en las manos, que confieso que no he leído, pero lo he ojeado y bueno, la sensación que tengo es que cuando tenga un rato libre lo voy a leer. Hombre, claro que si eso te vale, hombre, lo tienes que pues hacer. Creo que es una buena crítica, ¿no? Sí. Bueno, y creo que esa crítica espero que les guste a las personas que nos oyen y nos ven en todo momento y bueno, lo único que puedo decir es que me gustaría que volviese otro día por aquí, porque no te creas que es tan fácil hablar de historia con la gente. Hay algún autor que se ha sentado en el sillón a mi derecha y que a mí me han dado ganas de tirarlo por la escalera. ¿Ah, sí? Uy, si yo te contara. Es que la Wikipedia hace estragos. Ya. No, la Wikipedia, el corta y pega, no. Pero vamos a ver, en este caso, voy a ser sincero. Me da la ligera impresión de que tienes muchísimas más cosas que contar que las que cuentas en las 355 páginas de este libro, que son justo las que tiene que tener un libro. Yo siempre digo lo mismo y José María, mi técnico, lo sabe, que a mí me gustan los libros de en torno a las 300 páginas. Todo lo que supere las 350, 400, es que no quiero ni verlo. Sí. A mí me pasa un poco igual, pero como lector a veces me tengo que leer libros más sí, tochos, digamos, ¿no? Y algunos están muy bien, hay que reconocer ese mérito. Pero yo como escritor, claro, yo también tengo un perfil periodístico, soy periodista, he ido haciendo mis cosas y después tengo un máster en historia y tal, pero a la hora de narrar me gusta ser ágil, entretener y que la gente se quede con la intriga, que pase al siguiente capítulo y no meter una brasa impresionante de 7 páginas de paja, de te cuento cómo era el caballo de no sé quién, es que me da igual el caballo, o sea, yo quiero que me cuentes qué pasó en esa cabalgada y demás, ¿no? Entonces es mi estilo, o sea, hay otros y gente que escribe mucho mejor que yo, está claro, pero a mí me sale hacerlo así, porque aspiro a que me lea pues la gente del común, como se decía antes, o sea, la gente del común, pero con cierto interés por la historia y por la lectura. Pues solo me queda una cosa, emplazarte. Claro que sí. ¿Emplazado quedas? Emplazado quedo, claro que sí, claro que sí. Pues ya está, pues ya despedirme. Amigos, Alonso de Ercilla, Daniel Arberas. Es Arberas, ¿no? Es Arberas. ¡Ah, Arberas! Perdón. Sí. No lleva que no, yo no he visto el acento. No, Arberas. Me he quedado tan ancho. Daniel Arberas. Eso es. Alonso de Ercilla. No vayan a San Martín a comprarlo, pero sí a cualquiera otra de las librerías que lo tienen. Y bueno, y emplazado quedas. Amigo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, José Antonio, claro que sí. Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada, el programa de libros de esta casa, y hoy vamos a hacer una excepción, porque vamos a traer un amigo que también es autor, pero
ya sabéis que yo me pongo muy borde y estrujo a los autores. A ver, cuéntame y tal. Pero claro, con José Miguel no puedo hacer eso. Buenas tardes, José Miguel Fernández Sastrón. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Lo puedes intentar. Pero no te vas a dejar. Bueno, voy a hacer lo posible por defenderme, claro. Bueno, pues no sabía yo que José Miguel... O sea, yo sé que le conozco a José Miguel hace algún tiempo y yo sabía que era un hombre muy culto, pero lo que no sabía es que hacía libros. Y además con ironía. Y a ver, con ironía, sí. Porque, en este caso. En este caso, bueno, sé que has hecho otras cosas, has escrito otras cosas, pero ha caído en mis manos, valga la redundancia de ese un libro en mis manos, de aquel famoso programa de televisión que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, pues ha hecho un libro que yo no sé exactamente el planteamiento, pero yo cuando vi el libro, leí el título, me quedé un poco sorprendido porque digo... ¿Esto de qué va? ¿Ironía o yo qué sé, no? Y entonces, pues, vamos a ir haciéndole preguntas. Lo primero, José Miguel, ¿cuánto tiempo hace que tú... Hace mucho tiempo que tú escribes, que tú haces cosas, porque yo, inalvis totalmente. Bueno, es que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Bueno, sí, claro, por supuesto. Cuando hablamos de escribir, hablas de publicar, en el fondo, ¿no? Y a mí escribir me ha gustado siempre, pero yo me he dedicado, en general, a la música. Lo que he escrito es música y lo que he publicado es música. Pero... Eso no lo sabían mis oyentes, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Lo importante de José Miguel es la música. Seguimos. Pero todo esto viene, aunque a mí siempre me ha divertido escribir, me gusta escribir, porque sobre todo lo que me gusta es leer. Y entonces si te gusta leer acabas cayendo en esa tentación, ¿no? Pero sobre todo yo te diría que fue con el tema de la pandemia, cuando nos encierran en casa, pues hay gente que no sé qué hace en su casa. Yo siempre tengo que hacer algo. Y si no me dejan salir de casa, tendré que buscar una actividad que pueda hacer dentro de casa. Y en ese momento lo que hice es ponerme a escribir cosas que tenía pendientes. Yo tengo una cantidad de ideas archivadas, esas cosas que dices pendiente, te me voy a morir y no las voy a escribir. Escribí una obra de teatro que tiene ahora un productor que es Eduardo Galán y que está estudiando, pero se la escribí en 2020. Escribí una novela que es un thriller, una cosa muy aparatosa, pero que está pendiente una segunda parte. Y en medio de esas dos circunstancias, en este verano, pues me puse a escribir este divertimento, que es como lo definiría, ¿no? Porque es un irónico divertimento. Es un libro ligero, sí, fácil de leer, también, desde el humor, pero que tiene más por debajo de lo que digamos que un poquito la de gente se puede esperar, ¿no? Porque un poquito de retranca. Al final es una visión un poco siempre desde el punto de vista del humor, ¿no? De lo que es eso que llamamos, pues no sé si es alta sociedad, esa gente que está un poco ahí arriba, ¿no? Y que vemos solo en la televisión y en las revistas. No, que tú has visto a la Jet Set en primera fila igual que la he visto yo. Bueno, pues... yo la he visto por mi profesión y tú la has visto por tus conexiones familiares. Eso es lo que me ha permitido, ya te digo, insisto, desde el humor, pues escribir un poco para... Yo lo defino ahí como decir una mirada por el ojo de la cerradura, es decir, porque al final ves que las personas somos todos iguales, es decir, que luego en todos sitios cuecen habas, todos tenemos problemas, todos tenemos muchos tipos de conflictos, de anécdotas, que son las mismas, pero la gente se cree que hay determinada gente que solo habla de cosas muy serias. Si son estos ricos banqueros, solo hablan de macroeconomía. Mentira, hablan de muchas otras cosas, en su casa como todo el mundo, ¿no? Y es un paseo, digamos, el que lo lee, lo que se ha dado es un paseo por ese ámbito, que siempre es una manera de conocer tierras nuevas, ¿no? Sí. Y gentes nuevas. Sí, pasa una cosa muy curiosa, y es que tú seguramente, igual que yo por otros motivos, pues has estado con gente de esa que se dice importante, la Jet Set. Tú la conoces de primera mano y yo también, a mí me llamó muchísimo la atención los años que estuve en Zarzuela, y es que, bueno, claro, de entrada llegas, tal, el rey, la reina, no sé quién, va, los ministros, los jefes de Estado y tal, y luego cuando te llaman, oiga, mire, que parece que me ha subido la tensión, vas a tomar la tensión y tal, y el rollo, y bueno, estás allí pues como los camareros en los bares, también, o sea, estás allí, espera usted un momento, te quedas ahí parado, te tiras un momento, puede ser media hora perfectamente, cruzado de brazos, esperando que te digan, haga usted lo que tenga que hacer, y mientras estás viendo
que es lo que creo que cuentas aquí. Pues un poco. Es lo que cuentas aquí. Estar viendo la situación y dices, ¿y esto es la Jet Set? ¿Esto es la Jet Set? ¿Estos son los de sangre azul? Es de alguna manera una forma de desmitificar, ¿no? Pero desmitificar para bien, porque yo creo que las primeras víctimas de ese mito son ellos, ¿no? Y entonces, no les vea a ustedes como personas raras, como seres marcianos, ¿no? Son señores muy normales, unos mejores, otros peores, unos muy simpáticos, otros menos, y ahora, de todo hay. Ahora digo yo, vamos a ver, porque aquí hay... Uy, qué cosa más curiosa. ¿No tienes numeradas las páginas? Sí, no, porque esto que ves aquí es el libro que pedí de prueba. Ah, porque es que vengo directo de la oficina y tenía perdón. Luego tengo páginas, en casa número de páginas. Sí, 136 páginas. Pues muy bien, para un divertimento estupendo. Sí. Porque los divertimentos, si los hacen muy largos, son pesados. Entonces son aburrimentos. Son aburrimentos. Sí. Mi pregunta. ¿Tú te has dado cuenta de que te has metido en un jardín? Porque estoy completamente seguro que hay gente que va a abrir el libro, se pone a leer y dice, pero si este fulano. Sí, no me cabe duda. Más de uno. Vamos a ver, los personajes... Es un jardín, los personajes y peligroso. Lo dijo ahí, los personajes son ficticios, pero no cabe duda que muchos de ellos están inspirados en personajes conocidos, porque lo que quiero yo reflejar es una realidad. Es decir, no me invento cómo es ese mundo, quiero contar cómo es. Ya te digo, desde el sentido humor, pero sí. Entonces, algunos son mezcla de varios, o sea, que no es concretamente uno, sino... Bueno, otros son más reconocibles que son directamente, ¿no? Y lo mismo ocurre con las anécdotas. Ahí hay muchas anécdotas que todas ellas tienen un fondo de realidad. Es decir, no es que yo me invento lo que ocurre, es que son cosas que he visto o que he vivido, ¿no? Y lo cuento, pues, con esa discreción que da el anonimato, pero con el realismo que permite a la gente darse un paseo por ese lugar. Yo la verdad es que he intentado leer el libro, pero tengo un gravísimo problema y es el reloj. Entonces he leído algunas páginas y me ha llamado poderosamente la atención eso de que haces unos retratos muy incisivos, primero incisivos y luego... que, no te importa desnudar, me refiero en personalidad, en forma anímica, etcétera. No estamos hablando de desnudar, de quitar la ropa. Sí. Aunque bueno... No, me temo que ese estímulo no lo tiene el libro. No, pero dejas entrever cosas, ¿eh? Porque aquí hay algún personaje que peligrosillo en ese mundo, ¿no? Bueno, tú sabes que la caricatura siempre es, en el fondo, una lente de aumento. O sea, ni otra. Con lo cual, efectivamente, hay personajes, alguno que puedes ver, a los que se hace no una crítica, pero se dice más o menos cómo son, ¿no? Pero es que son así. Son así. Es decir, es que yo tampoco pretendo engañar a nadie. No creo que nadie se pueda dar por ofendido. Yeah. Pero lo que no me va a contar es que es usted San Pedro Nolasco, cuando pues no lo es tanto, ¿no? No, pero hay una cosa que me llama la atención y te quería preguntar. Yo creo que si me leo el libro entero, que voy a procurar hacerlo, aprovechando algunos de estos fines de semana. Y además tú, un fin de semana, tú le vas a sacar el juguito, que lo sé. Entonces, la verdad es que por H o por B estamos ahora muy liados, pero vamos de cara al verano. En cuanto pase la feria del libro, voy a tener un montón de libros encima de la mesa, pero los leíbles como este es un libro leíble. Sí, porque hay cosas hay cosas muy interesantes, ¿no? La historia del conquistador de no sé qué y tal, que bueno, lees 100 páginas y en la 101 dices, bueno, ya claro, vamos a dejarlo. No, este te lo despachas en un ratito. Este es de los que estás una tarde en casa o estás en la piscina y dices, ¿qué contra? Esto me lo voy a machacar hoy. Sí. Y te lo machacas en un pispás y cuando te quieres dar cuenta dices... Pero bueno, ¿y la segunda parte? ¿Hay segunda parte? Hay segunda parte, sí. Hay segunda parte porque además lo he hecho así deliberadamente porque yo quería el primero que fuera, como dices tú, así, ligerito. Y el segundo probablemente también, porque estos son pildoritas, ¿no? Es para pasar el rato. Y queda mucho que decirte y hay muchas anécdotas y sobre todo hay que llegar al día de hoy, ¿no? Ya. Hay cosas aquí que me llaman la atención. Y es, ¿por qué has escogido? Porque estos personajes no es que se hayan caído en las páginas. Es decir, de repente han empezado a caer letras y ahí has puesto a Tristán, por ejemplo. No.
¿por qué has escogido esos personajes y por qué has escogido concretamente esa historia? Ya sé que es destripar un poco el libro, pero me interesa. Y creo que les va a interesar a los que lo quieren leer. Sí, porque en el fondo, digamos, los personajes que hay ahí son, digamos, hay muchos más, ¿no? Pero hay un ejemplo de cada uno, digamos, de los personajes que pueblan ese ámbito. Sí, ¿no? pero los arrancas en un momento dado. Sí, arrancas la historia, porque el no es una personaje, historia muy larga, el es una historia personaje cortita, de una pero... familia con un hijo de familia ya con sus añitos que no sale del nido. Sí, que no quiere es irse. un personaje que no es que haya uno, hay varios, ¿no? Y con unas circunstancias que son las que cuento. Y luego todo alrededor ese entramado también de lo que yo llamo la aristocracia de Black Card. Es decir, porque aquí la aristocracia cada vez más es un tema de dinero. Siempre lo fue. Lo que pasa es que antes iban unidos las dos cosas, ¿no? Antes la nobleza y el dinero iban juntos, sí. Un poco hoy en de día, las ¿no? cosas, una de las Hoy cosas. en día la nobleza se compra. Bueno, También, ¿eh? Sí, hay que comprar, es una nobleza que se compra y lleva cartel de segunda mano, ¿eh? La de verdad no se compra. Lo que pasa es que ya no conlleva esas rentas, y eso, salvo que la gestión patrimonial lo permita, o como ocurre muchas veces, porque también hay una injusticia de pensar que es que el aristócrata es un señor vago e incapaz, y hay muchísimos que son unos señores muy capaces y que han hecho mucho dinero ellos y que ganan mucho dinero por su trabajo, ¿no? Pero un poco lo que yo reflejo aquí también, aparte de cómo es ese entorno que llamamos de la gente que está ahí arriba y que no vemos habitualmente, algo que no se ha hablado tanto, y es que llevamos mucho tiempo hablando, ahora estamos en una etapa que solo se habla de política, que hay una polaridad tremenda, y todo el rato se habla mucho de la transición política, pero se habla aún mucho menos de la transición económica, y es algo que yo he querido reflejar un poco ahí. La transición económica, ¿qué es lo que ocurrió en esa etapa? Pues esa transición económica que ocurrió a la vez consistió en que España no solo tuvo una transición de apertura a la democracia, sino que tuvo una transición donde había una economía que era una economía muy familiar, empresas familiares. Había una parte que era un cierto feudalismo empresarial, es decir, familias. Y yo te lo digo porque lo he conocido de primera mano. Mi abuelo era Pepín Fernández de Arias Preciados, o sea, que era el ejemplo de esa empresa familiar. ¿Qué ocurre? Que llegaron a Nuevos Aires, llegaron toda esta gente de Harvard, ese mercantilismo anglosajón, y les pilló con el paso cambiado directamente. Sí. Y entonces hubo una transición mucho más traumática casi que la política. Las empresas cambiaron de manos, esos empresarios, esos abuelos empresarios, pues se murieron y sus descendientes no sabían a dónde mirar porque no estaban preparados para competir en ese terreno. Entonces esa transición económica, insisto, desde el humor, porque no es un ladrillo y no voy a hablar yo de economía, pues eso están los economistas, pero sí lo señalo un poco ahí, ¿no? Y hay alguna anécdota, algún capítulo, digamos, que refleja un poco esa realidad también. ¿Extrapolable a otros países, a Portugal, a Italia, a Francia? ¿Es muy latino o es muy simplemente hispano? Vamos a ver, es muy hispano porque es lo que ocurre aquí. Lo que pasa es que lo que ocurre aquí, ahí verás que hay mucho personaje dentro de esa aristocracia del norte de Europa, porque grandes duques austriacos, esas cosas se han paseado por aquí también mucho, ¿no? Y luego hay también, y está en el libro reflejado, personajes que son esos personajes latinoamericanos, mexicanos, colombianos, que son estos señores muy ricos que vienen a España, se han comprado medio barrio Salamanca y digamos, conviven mucho con esa aristocracia Black Card que digo, y con la otra, ¿no? Están ahí, forman parte, digamos, de ese escenario VIP, por decirlo de una manera. Y ahora una pregunta que se me acaba de ocurrir. No soy muy aficionado a esto, pero ¿qué posibilidades tiene esto de una adaptación, por ejemplo, televisiva? Fíjate que cuando lo escribía no creas que no lo pensé, porque dado que a mí, para empezar escribiendo, me gusta mucho el diálogo. O sea, le doy mucha importancia a los diálogos, ¿no? Y verdaderamente creo que sería un buen guión. Sería un buen guión, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es ágil, porque está contándote algo que está ahí, que a la gente pues le va a divertir ver, ¿no? Y muchas veces, hoy en día vivimos en una sociedad que ve más la televisión de lo que lee. Le cuesta más leer que ver. Se lo das en televisión y a lo mejor alguien que lo ve en televisión no se lo leería, ¿no?
yo creo que tendría sus posibilidades y no descarto que pueda ocurrir. Quizá tendrías que profundizar más en el retrato de los protagonistas. Bueno, los protagonistas están bastante retratados. Sí, yo sé que están retratados, pero claro, si te metes ya en esa... yo no creo que sea necesario. Si lo que te refieres pues esto me lo va a hacer fulano de tal. Es tal actor o tal actriz. Bueno, yo fíjate, cuando escribo, casi siempre me imagino caras. Muchas veces me imagino qué actor... Muchas veces he pensado, ¿qué actor haría de este muy bien? Y fíjate que en España ocurre algo que yo creo que si quitas en cine, hablando en cine y en audiovisual, a Berlanga, son muy pocos los realizadores que han sabido, digamos, enfocar, exponer eso. En Inglaterra hay una cantidad de cine, de humor serio, que te cuenta cómo es la sociedad inglesa. Sí, el arriba y abajo. El arriba y abajo. Eso lo hacen muy bien porque lo saben hacer. Aquí enseguida se lían, ¿no? Entonces te ponen al rico riquísimo haciendo unas cosas... Ideología. Que no, pero ya no. Lo estropea, ¿no? No por ideología, yo creo que es por desconocimiento, porque te ponen unas casas que no son las que son, te ponen unos comentarios, unos diálogos que nunca escucharías en ese ambiente. Yo creo que Berlanga fue el único que supo hacer eso bien en cine, quiero decirte, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que conviene de vez en cuando dar un repasito para que la gente se entere de cómo es de verdad. De verdad, sí. Lo que pasa es que la gente cuando la retratas muy bien no le suele gustar. Se llama Reloj de Arena y hay un reloj de arena que está a punto de darse la vuelta ya. Y siento tener que decirte que me he quedado sin tiempo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y tú también. Yo también me he quedado sin tiempo. Soy igualmente víctima de ese reloj de arena, pero encantado de haber estado aquí contigo y el tiempo que hemos disfrutado, que ha sido estupendo. José Miguel, tienes que volver otro día. Cuando tú quieras, cómo no. Y hablamos de lo divino y de lo humano. Bueno, más de lo humano que de lo divino. Eso sí, porque lo divino no sabemos tanto. No sabemos tanto. No, y además, y de comida, que me da la impresión de que eres un buen comensal. Pues me gusta de comer, desde luego. Sí. Las cosas buenas nos gustan a todos, ¿no? Bueno, José Miguel Fernández Astrón, gracias por venir. Pues muchas gracias a ti y ha sido un placer. Lo mismo digo.